El Señor les bendiga a todos muy, pero muy ricamente. Damos gracias a Dios que podemos estar una vez más juntos y lo hacemos, por supuesto, como siempre, alrededor de la preciosa y eterna palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Vamos a estar tomando lectura en el capítulo 16 y vamos a ir a los textos 13 al texto 17, donde dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. En los textos que nosotros acabamos de leer hay grandes detalles importantes que el Señor Jesucristo va a dejar realmente en manifiesto, y es la importancia de la identidad. Por supuesto, todos nosotros tenemos una identidad que responde a nuestra nacionalidad, ¿no es cierto? Hemos nacido en un país, tenemos un documento que nos identifica como tal, tenemos y pertenecemos a un núcleo familiar, tenemos un nombre, tenemos un apellido, estamos integrados dentro de una sociedad. Todo esto hace parte de nuestra identidad como persona y como ciudadano de un país que somos. Pero no se está refiriendo a esto el Señor Jesús, ni tampoco la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos en esta palabra de identidad, es muy importante que tengamos presente lo que el Señor va a señalar y va a preguntar aquí a los discípulos, porque tiene que ver con nuestra identidad espiritual. No nuestra identidad como ciudadano de un país o nuestra pertenencia familiar, etcétera, ¿no es cierto? No está hablando de eso el Señor. El Señor Jesucristo se va a interesar por la identidad espiritual, y esto sí que realmente es importante. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién soy? ¿Quién soy realmente yo? Pero ¿quién soy espiritualmente hablando? Fíjese que el Señor Jesús realmente muestra interés por esto, y en los textos que acabamos de leer justamente nos dice que el Señor se dirige a sus discípulos y le hace esta pregunta, le hace una pregunta importante: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Haciendo referencia a su persona, pero luego cambia la dirección de la pregunta y les dice a ellos luego: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta es una pregunta directa, es una pregunta personal al núcleo de los discípulos, ¿no es cierto? A ese grupo que él había señalado y que había apartado y que estaban caminando con él, que estaban al lado de él, siguiéndole, que habían visto sus milagros, que estaban viendo sus enseñanzas, y a ellos se dirige el Señor y le dice entonces: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es una gran pregunta. Y es interesante porque la respuesta de Pedro va a responder y va a apuntar a la identidad espiritual de Jesús. Y ahí nos damos cuenta que la pregunta de Jesús, que el interés de Jesús era saber qué era lo que pensaban ellos de él, pero en relación a la vida espiritual, a quién realmente él era, a qué había venido, qué es lo que estaba haciendo. Y entonces allí nos damos cuenta que la respuesta que da Pedro es una respuesta que señala la identidad espiritual de Jesús. Por supuesto, Jesús tenía una identidad hebrea y familiar, pero no hace referencia a eso Pedro, ¿no es cierto? Jesús tenía esta identidad familiar y hebrea, pero no está haciendo referencia a eso. Fíjese que no le dice hijo de José y de María. No es esa la respuesta de Pedro. Él le dijo: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Todos nosotros recordamos que lo mismo ocurre cuando en aquel episodio del endemoniado Gadareno, los demonios a través de este hombre que tenían poseído reconocen la identidad de Jesús y reconocen también la autoridad de Jesús. Y el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, texto 7, allí nos dice que le dijo este espíritu que tenía poseído a este hombre, le dice: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? No le dijo hijo de José o de María. No apuntó a su identidad hebrea, sino que él señala la identidad espiritual. Y esto es muy importante. Es muy importante conocer nuestra identidad espiritual. Lo cual, para nosotros, la identidad espiritual está basada, ¿dónde? En el nuevo nacimiento. Es importante nacer de nuevo. Nadie puede adquirir y tener una vida espiritual si no pasa por el nuevo nacimiento. Tiene que nacer de nuevo. Y ese nacimiento es producto de la obra del Espíritu Santo, quien convence, dice la Escritura, de pecado, de juicio y de verdad. Es quien convence al ser humano al recibir la palabra de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, pero no, la fe no se presenta por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. Y allí se inicia la obra del Espíritu Santo, quien al aceptar el mensaje, el individuo, la persona, entonces el Espíritu Santo convence de pecado, es decir, le muestra la condición decadente espiritual de ese momento y le lleva a tomar una decisión en dirección a Dios en su vida. Allí se origina la identidad espiritual. Ahora, estimados, todos nosotros tenemos la necesidad de conservar esta identidad espiritual. Y vamos a mirar cómo hacerlo. En primer lugar, teniendo cuidado con la indiferencia espiritual. Este es un mal que ha golpeado a lo largo de la historia de la vida cristiana, pero es un mal que sigue presente en la vida de aquellos que de alguna manera se han acercado a Dios, han conocido algo de Dios, han transitado quizás por algún grupo de iglesia, pero están lejos de Dios. La indiferencia es un mal de este tiempo. Es un mal que ha golpeado en el pasado, pero que también que sigue golpeando en el presente. ¿Y qué es la indiferencia? Bueno, la indiferencia es una actitud de no importarle a la persona cómo se haga o cómo sea una cosa, es decir, no muestra afecto, pero tampoco muestra interés. En este caso estamos hablando de la vida espiritual, de la identidad espiritual que hemos recibido al creer en Jesucristo. Ahora, ¿por qué se llega a ese terreno de la indiferencia? Esto es muy importante. ¿Por qué un cristiano llega a estar en ese lugar? Ahora, el gran motivo por el cual muchas veces un cristiano poco a poco se va alejando de los caminos del Señor, porque permite la indiferencia. Y otras cosas toman su mente, su corazón. Otras cosas toman su tiempo. Y comienza poco a poco, como dice la palabra, un desliz en cuanto a la identidad espiritual que ha recibido. Yo creo que una de las cosas que produce y que genera la indiferencia espiritual son los grandes descuidos en nuestra propia vida espiritual. Nos hemos descuidado. Y estimados, el cristiano que le ha dado lugar a Dios en su vida y en su corazón tiene que tener una preocupación espiritual permanente en su vida. Si esto no ocurre, va a aparecer justamente lo que estamos señalando, los grandes descuidos espirituales, descuidos en la lucha. Todo cristiano tiene conciencia de un dualismo dentro de sí. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque una parte nuestra quiere agradar a Dios, una parte nuestra quiere buscar las cosas de Dios, pero hay otra parte que tiene que ver con nuestra naturaleza caída, pecadora.
y esa parte no le interesa las cosas de Dios, no le interesan las cosas espirituales, mucho menos nuestra nueva identidad que está relacionado con lo espiritual. Por lo tanto, se genera un dualismo dentro del individuo, dentro del creyente. Es decir, una parte quiere agradar a Cristo, como señalamos, y la otra desea satisfacer las exigencias del propio yo, de eso de sí mismo que está en todos nosotros, como ocurría aún con el pueblo de Israel en el pasado, ¿no es cierto? Una parte de ellos anhelaban la tierra prometida, el reposo, todo lo que había en ese lugar, que era la promesa que habían recibido, pero en un momento determinado la otra parte codiciaban las cebollas y los ajos y los puerros de Egipto, y hablar de Egipto era hablar de un momento donde eran esclavos. Y ese dualismo estaba presente. Por lo tanto, esta es la lucha que hace, estimado, tambalear a más de un cristiano y produce de alguna manera un eclipse total de fe en el creyente. O lo que es peor todavía, una gradual regresión hacia el estilo de vida que promueve esta sociedad sin Dios, esta sociedad decadente. El apóstol Pablo va a escribir a los romanos y él les va a decir algo importante. Él dice, no proveéis para la carne. Otra versión dice, no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y esta es la gran pregunta. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación en este tiempo? Si nosotros nos consideramos la iglesia del Señor o hijos de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo presente es, ¿cuál es mi mayor preocupación? Y esa pregunta tiene que ir dirigida justamente a la identidad espiritual. ¿Cuál es mi mayor preocupación espiritual? Pablo nos va a decir en lo que no tenemos que preocuparnos. Y él dice, no proveéis para la carne. Y cuando aparece la palabra carne en la voz bíblica, que tiene tres conceptos en su voz bíblica, viene de un término griego que significa sars y tiene un uso muy variado en la voz bíblica, pero frecuentemente contrasta con el del espíritu. Por lo tanto, por un lado, en un sentido literal y físico puede traducirse carne o cuerpo. En segundo lugar, en un sentido más amplio, se usa para designar lo que es meramente humano y por lo tanto débil. Y la tercera voz bíblica que aparece en relación con la palabra carne nos habla de un sentido moral, indica lo que caracteriza a este mundo realmente pecaminoso. Por lo tanto, es importante que nuestra preocupación no tome la dirección equivocada, ¿no? Sino que realmente nuestra preocupación tome la dirección correcta y pueda realmente existir la preocupación en relación con nuestra identidad espiritual, esa que hemos recibido basado en el nuevo nacimiento. Es decir, no ocupar nuestro mayor tiempo para alimentar y nutrir a la vida de la carne. ¿Por qué? Bueno, porque es engordar lo débil, como señalamos en los conceptos. Es engordar lo humano, es engordar lo pecaminoso. Cuando esto ocurre, estimado, entonces ya no tenemos deseo de Dios, ya no tenemos deseo de estar con su palabra, ya no tenemos deseo de estar y de buscar a Dios a través de la oración. Y es allí donde aparece la indiferencia. Es allí donde aparece esta actitud, donde otras cosas han ganado nuestra vida, donde otras cosas han llamado nuestra atención, donde nuestra vida comienza a transformarse en una vida secularizada totalmente y nos alejamos de aquella nueva vida que hay que nutrir, que hay que alimentar, que hay que cuidar, que hay que preocuparse. Y entonces aparece la indiferencia. ¿Por qué? Porque ya no hay interés por lo importante. Por eso cuidemos nuestra identidad
espiritual. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo llegó a expresar: el Padre conmigo está, no me ha dejado solo, y Él da la razón, porque siempre hago lo que le agrada. Y esta es una actitud digna de imitar, hacer siempre lo que agrada al Padre. No es fácil, pero tampoco es imposible. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su Espíritu Santo. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos para ir adelante, confiando nuestra vida en el Señor y preocuparnos por la vida espiritual para que la indiferencia de este tiempo presente tampoco gane nuestra vida y nos termine alejando de los propósitos, de los planes, de las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que darle el valor que tiene que tener nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y él dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, ahora mi vida está entregada incondicionalmente a Cristo. Y es aquí, estimado, donde tenemos que considerar nuestra entrega al Señor. Esto es muy importante. ¿Hemos hecho una entrega total de nuestra vida al Señor? Pablo va a decir a los Corintios en el capítulo 6, ustedes fueron comprados con un precio. Por lo tanto, no son dueños de sus propias vidas, ¿no es cierto? Porque fueron comprados con un precio. Ahora, estimado, la compra da derecho de propiedad, pero solo la entrega es la que da posición, y esto es importante. Cuando nosotros miramos allí la cruz, Cristo pagó el precio por la posesión de tu vida. Ya es suya, podemos decir, por derecho de compra, pero ¿le has entregado lo que es suyo? ¿Le hemos entregado la totalidad de nuestra vida? ¿Hemos desalojado la casa, por llamarlo de alguna manera, para que Él pueda entrar y tomar control de toda, absolutamente toda nuestra vida? Estimado, nuestra entrega a Cristo incluye todo, absolutamente todo: nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro tiempo, nuestro dinero. Lo incluye todo, pasado, presente y futuro. Es decir, no puede haber reserva en este sentido. La entrega a Él tiene que ser total. Yo creo que la negativa a entregar alguna parte de nuestra vida es un acto de rebelión contra Dios. Si Cristo, estimado, ha de ser Señor, tiene que ser Señor de todo lo que somos y lo que tenemos. ¿Por qué? Porque es una entrega total. Como resultado de esta entrega total, tendremos una identidad espiritual fortalecida, buena, óptima, porque se va a caracterizar realmente por una preocupación espiritual, familiar, personal, porque va a buscar el reino de Dios y su justicia, porque va a gozar de un buen grado de percepción y de discernimiento espiritual que se va a derivar de la oración y del andar en el Espíritu. Y por supuesto que estaremos lejos, estimados, de ser perfectos, y habrá ocasiones en que nos mostraremos y te mostrarás débil y lleno de dudas también, pero podrás buscar y experimentar una renovación constante a los pies de la cruz. Y esto es lo que realmente va a traer una vida espiritual y una identidad espiritual fortalecida en el Señor. Estimado, identifiquémonos plenamente con la familia de Dios y con la vida que el Señor Jesucristo nos deja para que nosotros podamos andar en ella. Todos podemos conservar nuestra identidad espiritual. ¿Cómo? Recuerde, teniendo cuidado de no caer en la indiferencia. No proveer con nuestra vida para la carne, es decir, para aquello que es humano, que es débil, que es pecaminoso y que lo único que produce es un deterioro en nuestra vida espiritual. Recuerde darle el valor que tiene nuestra identidad. ¿Por qué? Porque fue la muerte de Cristo en la cruz y al creer en ese sacrificio hemos recibido esta nueva identidad. Que cada día de nuestra vida
podamos tener presente quiénes somos, y venir delante de la palabra del Señor y decir a Dios, gracias Señor, porque he entregado mi vida a ti y quiero que realmente seas tú que tomes control de cada área de mi vida, para que mi identidad espiritual sea una identidad realmente sólida, fuerte, que se apoya en tus principios y en tus valores. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.